Bueno, siguiendo la línea de las metodologías activo-participativas, vamos a empezar a ver diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que responden a esta metodología, ¿ya? Recuerden que la metodología activo-participativa es una de las que está en mayor boga en los establecimientos educacionales, ¿ya? Donde el estudiante es el verdadero protagonista del proceso y el profesor cumple más bien un rol de orientador, de mediador del aprendizaje, de retroalimentación, de redireccionamiento del proceso en caso de que sea necesario. Los estudiantes desarrollan mucho la autonomía dentro dentro de las metodologías activo-participativas, desarrolla capacidades donde sean resolutivos, donde puedan trabajar cooperativamente, ¿ya? Donde puedan encontrarle un real sentido y una real motivación a lo que están aprendiendo, ¿ya? Estas metodologías nos permiten dar cumplimiento a las respectivas unidades y a los objetivos de aprendizaje declarados en los planes de estudio, pero de una forma que el estudiante le sea grato y se sienta familiarizado con esto, ¿ya? Que sea un tema significativo para ellos, que se sientan relacionados, donde puedan aplicar sus conocimientos previos más los conocimientos adquiridos y poder construir un aprendizaje de carácter significativo, ¿ya? Que perdure en el tiempo. Y estas metodologías dicen que estas estrategias contribuyen a ello, ¿ya? El día de hoy vamos a ver el estudio de caso y si alcanzamos vamos a empezar a ver un poquito de lo que son los ADP. ¿Han escuchado hablar de los estudios de caso? ¿Han trabajado en función de estudios de caso ustedes? ¿Han aplicado estudios de caso a lo mejor en algún proceso de práctica? ¿Lo conocen? ¿Qué nociones tienen sobre el trabajar a través de estudios de caso con nuestros estudiantes? Yo al menos, profe, en práctica no, pero sí Ya. hicimos para un taller, hicimos un estudio de caso, bueno, para varios talleres en Perfecto. semestres anteriores. Ya, conozcámoslo un poquito, ¿ya? Si bien esta actividad demanda tiempo, quizá a lo mejor cuando ustedes ya estén trabajando en algún establecimiento educacional es más factible que lo puedan hacer, ¿ya? Y a la vez el estudio de caso también lo pueden articular con otras asignaturas, ¿ya? Es una actividad bastante propicia para trabajar, pero sí necesitamos quizá un poquito de tiempo, una cierta cantidad de horas pedagógicas para poder lograrlo. Conozcámoslo entonces, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad o cuál es el objetivo que se promueve alcanzar a través de los estudios de caso? ¿Ya? Este tipo de actividades le permite al estudiante poder hacer un análisis intensivo y completo sobre un hecho, ¿ya? Pueden identificar problemas, ¿ya? Y los estudios de caso se pueden dar a través de sucesos reales o sucesos simulados, ¿ya? Dependiendo de la intención que quiera darle el profesor a la actividad, ¿ya? Y lo principal que tiene que hacer el estudiante, primero que todo, para trabajar un estudio de caso es conocer el caso, ser capaz de interpretarlo, ser capaz de esbozar ciertas acciones resolutivas, plantear hipótesis, revisar datos, qué se ha hablado sobre el tema, qué se ha escrito sobre el tema, qué noción tiene la sociedad sobre el tema que vamos a abordar, y reflexionar, completar conocimientos, hacer tablas de registro, establecer un diagnóstico, ¿ya? Y en ocasiones llegar a conclusiones que pueden entregar posibles alternativas de solución a lo que identifiquen en cada uno de los estudios de caso, ¿ya? Eso es lo que promueve, porque por ejemplo, al trabajar un estudio de caso, el estudiante al final no va a llegar a una respuesta única. Puede que existan nuevas respuestas o respuestas que antes no se habían trabajado o generar nuevas instancias para promover el proceso de aprendizaje y así sucesivamente. ¿Ya? Pueden suceder muchas cosas. Cuando trabajamos con las metodologías activas o participativas no sabemos
a ciencia cierta a dónde vamos a llegar, ¿ya? Porque lo general se cumple el objetivo, pero siempre se va más allá, ¿ya? Se llega más allá. Surgen nuevas cosas, surgen nuevas investigaciones, surgen nuevas instancias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se organiza un estudio de caso? ¿Ya? El profesorado tiene que tener en claro que cuando vayan a trabajar con los estudios de caso es plantear preguntas críticas. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con preguntas críticas o también preguntas desafiantes o preguntas metacognitivas? Para entregarle al estudiante que pueda examinar el caso, ¿ya? Que el estudiante pueda indagar sobre el caso. A lo mejor leerlo una o dos, tres veces o verlo uno, dos, tres veces, ¿ya? Y sacar todas las ideas que puede extraer del caso. Eso es lo primero que tenemos que hacer con los estudiantes, presentarle el caso y que el estudiante lo indague, lo revise, lo lea, lo vea, ¿ya? Lo segundo que tenemos que considerar es que para trabajar en estudios de caso, la idea es que sean grupos pequeños, ¿ya? Para que pueda haber una mejor interacción. Lo principal es las triadas, ¿ya? Ahora también puede, dependiendo de las características del curso, máximo 4 integrantes, ¿ya? Para que puedan discutir, debatir, consensuar en torno a las preguntas críticas, ¿ya? Las preguntas críticas pueden surgir de ustedes como profesoras en una primera instancia y posteriormente los estudiantes también pueden ir encontrando otras preguntas críticas que pueden surgir dentro de su avance al examinar las ideas importantes del estudio de caso asignado, ¿ya? La idea es que también ustedes vayan, sean conductores de esta discusión, ¿ya? Que vayan guiando y que vayan orientando a los estudiantes, que siempre haya un monitoreo por los equipos, ver de qué están hablando, a qué reflexiones están llegando, qué conclusiones están llegando los estudiantes, ir observando, quizá a lo mejor quedarse un ratito con un equipo, otro ratito con otro equipo, y ir haciendo un diálogo con ellos. ¿Qué identificaron en el estudio de caso? ¿Sí? ¿Qué problemática identificaron en el estudio de caso? Podemos darle a un curso el mismo estudio de caso o podemos a lo mejor generar grupos y que cada equipo tenga diferentes estudios de caso, ¿ya? Cuando trabajamos el mismo estudio de caso nos vamos a encontrar con la sorpresa de que todas las respuestas de los equipos van a ser diferentes, ¿ya? Y ahí se da un debate, unas mesas redondas de discusión bastante interesante con los estudiantes, ¿ya? Y tener Profesora, seguimiento. profesora, disculpe, ¿podría dar un ejemplo como de estudio de caso? Porque yo nunca he trabajado con estudio de caso Ya, en ninguna práctica. ya. Por ejemplo, cuando vemos podemos ver, no sé si ustedes ubican la serie Héroes. ¿Han escuchado hablar Sí, de la sí, serie Héroes? Que donde se plantean varios personajes de la historia de Chile. sí, profe. Ya, por ejemplo, ahí podemos trabajar el tema de Bernardo Higgins, si es un héroe de la patria o es un tirano. ¿Ya? Ese puede ser nuestro caso, esa puede ser nuestra pregunta crítica inicial. Yo a los estudiantes les socializo con ellos ese documental del capítulo de Bernardo Higgins, que creo que es uno de los primeros, y planteo la interrogante. Entonces puede que hayan estudiantes que me digan, no, pero si Bernardo Higgins es el padre de la patria, es aquel que nos liberó de España, pero puede que haya otro estudiante que diga, sí, pero sus políticas, sus normativas eran bastante peyorativas, coercitivas, se pasaban a llevar los derechos de las personas, ¿ya? Entonces ahí tú vas generando el estudio de caso. Ya van a haber estudiantes, si tú te das cuenta, es el mismo estudio de caso, pero van a surgir posturas diferentes de cada uno de los equipos. Y todas son válidas y todas son enriquecedoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Por ejemplo, hay analizar los cuentos, ¿ya? Al analizar las diferentes libros que están declarados dentro del plan lector de los séptimos y octavos,
en algún momento el estudiante lo pueden analizar con preguntas críticas y ver si los personajes son realmente como se plantean ahí, o a lo mejor hay otras posturas. Entonces ahí el estudiante va a tener que, primero que todo, leer el libro, o leer el capítulo del libro en cuestión, o revisar de forma más exhaustiva al personaje con el que va a trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces dan este fenómeno de los juicios literarios o los juicios históricos, donde los estudiantes toman diferentes posturas y sacan los argumentos del mismo texto, del mismo estudio de caso en el que van a trabajar. Podemos trabajar estudio de caso con las noticias. A lo mejor al estudiante se le asigna un diario, un periódico, y los estudiantes también pueden hacer estudios de caso de ahí y dar su opinión y si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿ya? Cuando se trabaja, por ejemplo, las leyes, estoy de acuerdo con esa ley, ¿qué le faltaría, qué modificaría? Estoy de acuerdo. Y ahí van surgiendo ideas de los estudiantes. Y analicemos una ley, ¿ya? ¿Y cómo tú la mejorarías? ¿O qué le quitarías? ¿O qué le falta? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la vez anterior todo lo que era el perfil de egreso y la malla, ustedes hicieron un estudio de caso de esos dos documentos de la carrera, ¿ya? Donde ustedes analizaron, interpretaron, seleccionaron para llegar a la conclusión de qué le faltaba o qué estaba bien o si respondían al perfil de ustedes como futuras profesoras de enseñanza básica con mención, ¿ya? Eso fue un estudio de caso, ¿ya? Y ustedes llegaron a diferentes conjeturas y en el punto de las propuestas de mejora para eso, las respuestas fueron diferentes de un grupo a otro. Que no quiere decir que estén buenas o malas, sino que cada uno tenía diferentes puntos de vista y tenía diferentes formas de aportar al mejorar ese perfil y ese fluxograma de la carrera, ¿ya? Eso fue un estudio de caso, ¿ya? Ya, perfecto. Ahora sí. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos también. Vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo convertir un estudio de caso en una película, ¿ya? Hay muchas películas, hay muchos libros que son transformados a películas, ¿ya? Muchos sucesos históricos que están graficados en películas, ya sean películas infantiles, películas juveniles y películas para mayores de 18 años, ¿ya? Existen películas donde nosotros podemos graficar muchos temas vinculados a lo que es el lenguaje y a lo que es la historia, ¿ya? El analizar un día un capítulo del noticiero, ¿ya? Lo puedo analizar viéndolo en la televisión o analizar las noticias que se plasman en un diario. ¿Ya? Y ahí los estudiantes van tomando diferentes posturas. Se dan cuenta que cuando uno le da un tema a un profesor, a un estudiante, pueden surgir diferentes opiniones y todas son válidas y todas construyen aprendizaje y, por ejemplo, los estudiantes van dando su opinión, pero a la vez también tienen que ir argumentando esa opinión. ¿Por qué yo digo que Bernardo Higgins es un héroe? Por tales y tales antecedentes. ¿Y por qué voy a decir voy a tomar la postura de que Bernardo Higgins fue un tirano? Porque acá yo revisé este documento, revisé esto en el documental que usted me pasó, indagué esto en la biblioteca y puedo decir que es un tirano por tales y tales motivos. ¿Ya? Entonces esos argumentos no son porque sí o porque se les ocurrió, sino porque existe una base de indagación donde ellos pudieron llegar a esas conclusiones, ¿ya?